Muy bien, buenas noches, estimados hermanos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes. En esta noche tengo a una invitada muy especial. Es mi querida hermana Priscila Fonseca. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Eh, Ella es conocida como la bibliotecaria de la apologética, una hermana que se esfuerzan mucho en no solamente leer bastantes libros, sino recomendarlos y recomendar buenos libros, y a quien yo admiro mucho. Por eso esta noche quiero presentarles a mi hermana Priscila Fonseca. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hermano, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí muy contenta de estar en tu página invitada. Me gusta mucho compartir contigo, hermano. Sí, es un gusto. Siempre le comento, ¿no? Que la admiración que yo siento por usted, por esa motivación también que da a otros en cuanto al tema de la lectura para nosotros los cristianos. Y me gustaría comenzar justamente hablando acerca de eso, ¿no? De la lectura. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es el problema, digamos, que tenemos los cristianos con la lectura? ¿Cuál cree usted que sería ese inconveniente por el cual muchos cristianos no tienen esta práctica tan importante, ¿no? De la lectura. Bueno, yo creo que viene por la cultura, ¿no? No sé, yo he visto que en Latinoamérica el promedio de lectura no estoy hablando de lectura cristiana, sino cualquier libro así en general, una persona lee en promedio entre 1 y 3 libros al año. Entonces yo creo que hay un problema de costumbre lectora y a veces creo que hay que llevarlo un poquito más atrás a la escuela, ¿no? De que luego en la escuela te obligaban a leer libros que a lo mejor no te gustaban o que eran demasiado tediosos y entonces tienes como cierta mala relación con los libros y ya no te animas a seguir buscando. Y yo he encontrado algunos hermanos que me dan su testimonio y me dicen, es que antes no me gustaba leer nada, pero una vez que empecé a leer la Biblia y empecé a conocer de mi fe, de la historia y demás, han empezado a tomar este hábito de lectura. Entonces, pues también gracias a Dios que nos da ese ánimo. Ujú. Sí, muchos también, ¿no? Como que a veces me dicen a mí, hermano Diego, lo que pasa es que a mí no me gusta leer. Y yo pienso de que no es que no le gusta leer, sino como se dice, se le obligó o quisieron leer algo que era un tipo de literatura que no le gustaba específicamente, ¿no? Porque hay gente que le gusta las novelas, hay gente que le gusta los temas de historia, los temas de filosofía, etcétera. Pero en cuanto al tema específicamente del cristianismo, ¿no? ¿Por qué considera usted que es importante la lectura para nosotros los cristianos? Bueno, yo creo que es súper importante para entender muchas cosas que la Biblia no nos provee. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que la Biblia es insuficiente, por favor, no me vayan a malinterpretar, pero hay cuestiones, por ejemplo, de la cultura del tiempo, de tiempos bíblicos, ¿no? Que nos nutren. Y yo siempre digo, por ejemplo, de repente hay libros bíblicos que nos cuestan trabajo como números o crónicas, ¿no? A veces incluso reyes que pues hasta hay demasiados nombres y que decimos, y son libros un poco pesados, ¿no? Pero cuando entendemos la cultura, cuando leemos otro tipo de libros de a lo mejor de historia, de arqueología o libros de cultura de tiempos bíblicos y entendemos las prácticas que había en el pueblo, como que esos libros bíblicos como números o crónicas, yo digo que se ponen en Technicolor, se empiezan a agarrar una forma que uno dice, ajá, ahora entiendo por qué, y uno se empieza a meter en las historias y nutre, ¿no? Como que yo es lo que digo, que ponen la Biblia en Technicolor, porque como que, ay, no, uno entiende las costumbres o empieza a entender pasajes difíciles que de pronto leemos y decimos, oye, ¿esto por qué está en la Biblia, no? Y cuando vemos la historia de las guerras o de cómo usaban, no sé, los contrarios, algunos métodos, ¿no?
O en Apocalipsis, por ejemplo, cuando sabemos que Cristo regresa en su caballo blanco y decimos, bueno, un caballo blanco, pero cuando uno lee historia y sabemos que los reyes cuando salían a batallas, cuando veían, cuando regresaban hacia lo lejos, la gente los veía montados en un caballo blanco, sabían que eran victoriosos. Entonces, entendemos también ahora entiendo esta simbología, ¿no? Correcto. Sí, hermana, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Algo también que podríamos agregar es el hecho de que así como hay literatura que nos ayuda a profundizar en este aspecto de la Biblia, también incluso tenemos literatura que nos ayuda en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque son reflexiones de algunas personas que han pasado mucho tiempo con la Biblia y de repente han tenido la oportunidad de pastorear, de liderar grupos y nos pueden proveer nuevas herramientas. Quería ir poniendo algunos comentarios para continuar. Bueno, primero está ahí mi amada novia, a quien le mando saludos. Hola, hermanita de luz. Le manda saludos a usted. El hermano Andrés Vázquez, hermano Andrés, bendiciones. El hermano Nicolás Uribe López, saludos. Es grato encontrar estas reuniones, son una gran bendición. Sí, esa es la idea, ¿no? Poder ser de bendición. El hermano Eric Martín G.A. Saludos y bendiciones de Tarapoto, Perú. Saludos, hermano, desde Perú. Yo estoy en Lima. Mi hermano está en Tarapoto. El hermano Nicolás Uribe tiene un comentario interesante. Dice, a mí me pasaba eso en clase del seminario. Veía uno mucho más claramente la historia y las situaciones que afrontaba el apóstol Pablo. Sí, ¿no, hermana? También ocurre eso, ¿no? Permite tener una amplitud, tener más claridad. A mí me ha ayudado incluso a poder ser un poco más sólido en las doctrinas que creo. Obviamente nosotros nos basamos en lo que dice la Escritura. Claro. ¿No? Y la idea es siempre pasar por ese filtro. Sí. Pero a veces nosotros vemos solamente desde una perspectiva y es bueno conocer otras perspectivas, ¿no? Ahora, hermana, y allá faltan aquí, el hermano Israel dice, buenas noches, hermano Diego Maternidad Araujo, buenas noches, hermano Israel. Carla Chambilla, hola, saludos de Argentina, saludos, hermana, Dios la bendiga. Juan Ochoa, hola, profesor Diego, buenas noches, bendiciones. Es un alumno mío del colegio, buenas noches, Juancito, ¿qué tal? Y Daniel Núñez Lizarbe, saludos, es un buen tema, cuánta necesidad tenemos de leer más. Sí, amén. Y hablemos de eso, hermana Priscila, ¿no? De la necesidad que tenemos de leer más. O sea, hemos dicho que es importante, entonces, ¿por qué diríamos que realmente necesitamos inculcar esto en las iglesias, inculcar esto a los hermanos? ¿Cuál sería su aporte en ese sentido, hermanita? Bueno, yo creo que de partida sabemos y hay que dejar claro para aquellos que recién nos están conociendo que la Biblia es primero, Biblia primero. Para poder discernir todos los libros que leemos, si están en lo correcto o no, solamente es leyendo nuestra Biblia. Si no la leemos, nos vamos a dejar ir por cualquier corriente o cualquier buen verso que encontremos en cualquier libro de autor cristiano, ¿no? Que no sea la Biblia. Entonces, de entrada, pues la Biblia, como dices, es nuestro primer filtro. Pero creo que para seguir el tema de evangelizar a las personas, el tema, por ejemplo, de apologética, necesitamos leer. Por eso es importante cultivar una lectura. También otra cosa que es muy importante que tú mencionaste es el leer a otros hermanos con testimonios similares, porque a veces eso nos ayuda, ¿no? Saber que hay más hermanos que han pasado por eso, que nos van a ayudar a tener un crecimiento espiritual, una vida cristiana y no sentirnos solos, aunque sabemos que Dios está con nosotros y su Espíritu es quien nos está guiando. A veces, como seres humanos caídos y necesitados de unos de otros, yo creo que nos alienta mucho el saber que hay otro hermano o hermana que está pasando por lo mismo
y que da estos consejos bíblicos, por supuesto, para que nos dé como este aliento de, ay, bueno, no estoy sola, alguien ha tenido esta experiencia y entonces sí se puede, ¿no? Y libros sobre todo que te regresan a la escritura. A mí me gusta mucho recomendar libros que no que leas y digas, está bonito y ya, ¿no? Sino que digas, es verdad, tengo que regresar y como que te está animando a regresar a tus pasajes. Entonces, creo que por eso es importante, hay que mantener una mente como siempre como en estos engranes, ¿no? Que estén en marcha siempre para retarnos también. Otra cosa que también recomiendo es leer, como tú dices, algo opuesto a lo que creemos. Esto ya para lectores más avanzados, ¿no? Yo recomiendo también leer algo contrario a nuestra doctrina porque nos ayuda a poder refutar, ¿no? Saber que algún día nos vamos a encontrar con alguien que trae esas ideas y cómo las podemos refutar o saber qué piensan ellos, ¿no? Creo que eso también es buen ejercicio. Es muy cierto, hermana, es importante, ¿no? Leer lo que otros opinan, como decía, ¿no? Para poder enriquecer la perspectiva también que uno tenga. Y la clásica pregunta que seguramente en algún momento usted también ha recibido, de esos hermanos que dicen, entiendo la importancia, sé que lo necesito, pero no sé cómo comenzar. O peor aún, comencé, quise, pero no lo logré, no pude perseverar. Entonces, ¿qué sugerencia daría usted a esos hermanos que entienden su necesidad y quieren comenzar a ir, digamos, adentrándose en este mundo tan importante de la lectura? Claro. Bueno, yo diría que primero encuentren un tema que les guste, porque como mencionábamos, ¿no? Luego en la escuela nos obligan a leer libros que decimos, ay, qué flojera esto, o qué difícil. Y encontrar un libro, a lo mejor, si tienen un hábito de comenzar a leer y no terminarlos, váyanse con un libro que sea de un tema que les atraiga y que sea un libro cortito para que superen como ese reto, ¿no? De terminarlo. Entonces, busquen su libro de 50 o 100 páginas, algo chiquitito que digan, lo logré, lo terminé, ¿no? Y que sea un tema que les guste para que los mantengan como pegados ahí al hilo. Pues no estoy hablando simplemente de un libro cristiano, puede ser una novela. Hay novelas con base cristiana, con fundamentos cristianos como El progreso del peregrino, que es un libro muy fácil de leer. Ajá, está por ejemplo, Gensi Severino. Gensi tiene un libro que se llama La Puerta, es muy bueno, es una novela similar a lo que es El Peregrino y se leen como que muy, muy amenos. Hay autores con novelas, con fondo cristiano, si es que no quieren leer algo como secular, ¿no? O algo clásico, tal vez. Entonces, un tema que a ustedes les guste, obviamente un tema que tampoco vaya en contra de nuestra fe cristiana, no van a ir a leer algo de ocultismo, cosas así, no, o sea, puede ser algo secular, pero que no esté en contra de nuestra fe, en un sentido que, porque hay literatura que un cristiano de plano no tiene que estar leyendo, ¿no? No porque sea contrario, ahí quiero ver qué dice no sé, aquí decimos libro vaquero, ¿no? Que son estas revistas como eróticas, o sea, no, tampoco se vayan, hay que saber poner un alto. Y yo creo que ese es el primero. Otra cosa que yo les recomiendo, hay varios tipos de lectura. Yo siempre hablo de 4 que son como hay muchos, pero son las primeras. Una primera lectura superficial o panorámica. ¿Esto qué es? Que ustedes toman su libro y lo ojeen rápido, así. ¿Para qué? Para identificar varias cosas. La estructura del libro, ¿no? ¿Qué tiene? Que a mí me pasó cuando recién conocí del Señor, que empezaba a leer el libro, pero no lo ojeaba, ¿no? Me iba así directo porque estaba acostumbrada a literatura secular, que pues es de tapa a tapa y ya, ¿no? Entonces iba y cuando acababa el capítulo, encuentro que tienen como preguntas y yo, ay, no me di cuenta, no puse atención, o a veces estaban hasta el final del libro y yo decía, ay, ya leí todo y acá había como un examencito, decía yo. Entonces, esta primera lectura como panorámica, ustedes van a poder identificar si es que hay preguntas de reflexión o de estudio, si viene algún cuestionario, si van a identificar si viene con diagramas, con dibujos, con subtítulos, van a poder saber qué esperar del libro, ¿no? Qué tipo de atención le van a tener que poner a su libro, o si es un devocional, si tiene aquí para escribir, o si tiene notas, no sé. Yo les recomiendo siempre
pierdan el miedo a subrayar los libros, ¿no? Porque luego decimos, ay, es que no lo quiero marcar. Pero cuando uno empieza a subrayarlos, empieza a tener como esta interacción y se vuelve más dinámico tu tiempo de lectura. Entonces ya no te aburres tanto porque estás como marcando. Ahora, hay plumones especiales, soy la chica de los plumones, que son como de gel. Entonces es gel esto y no te dañan la página, no te la moja, entonces puedes marcar y no vas a maltratar tu libro. También traten de no, de Algunos conseguir le ese ponen, tipo de herramientas. algunos le ponen posits, he visto, ¿no? Como Ujú, notitas para poder, sí. bueno, particularmente yo, me encanta leer, pero no me gusta marcar mis libros. Pero sí, he visto a muchos que les gusta y les funciona, y claro, está bien. Y hay cosas, y hay algunos que ponen o sea, una nota, ¿no? En una página para poder Ujú. recordar o resumir la idea. Ujú. Exacto, como dices, ¿no? Post-its o algunos lo que le quieras pegar ahí, pero para que hagas tuya la lectura, que interactúes con, y a veces también lo que vas aprendiendo, si te viene una reflexión o te recuerda algún pasaje o algo, ahí está bien, entonces es bueno hacer ese tipo de como dinamismo con tu libro, es bueno. También hay aplicaciones, yo uso una que se llama Bookly, me gusta mucho porque te reta, o sea, tú empiezas, dices, voy a leer este libro, lo registras, le das iniciar lectura y empieza a tomarte el tiempo. Entonces, cuando termines, le das finalizar lectura o finalizar sesión y te hace un promedio de cuánto tiempo te tardaste en leerlo y cuánto tiempo te falta para terminarlo. Y esto es clave porque a veces uno dice, uy, me voy a tardar en leer este libro meses, yo creo, y al final dice, lo terminas de leer en 7 horas, en 15 horas, y dices, no es tanto, o sea, si yo me aplico 30 minutos al día, lo voy a leer, ¿no? O sea, esta aplicación me gusta porque te hace, te hace ver que no es tanto lo que te hace falta para terminar un libro, y eso te ayuda a proseguir en la meta, ¿no? Y decir, ya lo terminé. Además, le puedes poner notas, citas, etcétera. O sea, es una aplicación muy, muy dinámica. La recomiendo mucho. Sí, hermanita, acá hay una pregunta del hermano Israel Cangalaya Chihuán. Él nos pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar una lectura bíblica de otras que solo hablan de emociones o que a pesar de mencionar textos bíblicos están fuera de contexto? Ok, bueno, de partida, pues leyendo la Biblia, ¿no? Para saber que está fuera de contexto, solamente leyendo tu Biblia y que le des un estudio a tu Biblia, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues si es un estudiante profesional, pues aplicará reglas de hermenéutica y exégesis, pero si no lo es, pues simplemente leyendo todo el pasaje, ¿no? Y saber de qué está hablando o de qué trasfondo está viniendo este versículo que normalmente, o pasaje. Y la otra es que hablan de emociones, ¿cómo discernir? Nuevamente, regresando a la Biblia, porque sí, desafortunadamente, ahorita hay muchísimo, muchísimo autor que te evoca, ¿no? Como que, ay, sí, 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 y me recuerda un poquito como a los predicadores de la prosperidad que te dan un versículo, pero es mucha emoción, mucha emoción. Y a mí me pasaba al principio que, o a la fecha me sigue pasando, que de pronto estoy leyendo algo y digo, ay, está raro, como que no identifico qué, pero lo siento raro. Cuando un pasaje, cuando un libro te empieza a sonar raro, pero no identificas qué, seguramente es algo que está evocando más a tus emociones o no está siendo muy bíblico. A mí, ese es como mi primer radar fuera de la Biblia, ¿no? Decir, "Ay, esto está como raro". Hay otras que pues uno puede identificar muy pronto, pero si vemos que el libro está más enfocado a que tú te sientas bien, a que tú seas el centro de la resolución del problema, a que si es un libro que está muy enfocado en ti y tus emociones, definitivamente es un libro totalmente no bíblico, y aunque te ponga un montón de pasajes que suenen que están bien o que como que sí machen, si es un libro donde tú eres el centro y no Dios, definitivamente es un libro que no es bíblico. Es antropocéntrico, le decimos. Me traía la memoria, no era precisamente en un libro, sino en una publicación, ¿no?
que alguien dijo, toma esa palabra y arrebátala, o algo así, ¿no? Como es normalmente la fraseología de esta persona. Y era Mateo 4, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y cuando uno va al pasaje, eso es lo que le dice Satanás al Señor Jesús. Entonces, definitivamente creo que una de las cosas que podemos hacer es, ok, este es el pasaje que citan. ¿Qué dice el contexto en la Biblia? ¿Quién lo está diciendo y a quién, no? Sabemos que hay pasajes son dirigidos a personas específicas en una circunstancia específica y no necesariamente se tienen que aplicar directamente a nosotros, ¿no? Como hay gente que a veces lo hace. O sea, en ese sentido, yo quería retomar un poco el punto anterior, que era y pienso que algo que ayuda también es el uso del tiempo, ¿no? A veces las redes sociales, sobre todo que cada vez hay nuevas redes, ¿no? De Facebook, WhatsApp, Instagram, como que nos absorbe mucho tiempo. Hay gente que me dice, no, hermano Diego, no tengo tiempo para leer, pero yo creo que sí, ¿no? A veces dedicamos mucho tiempo a otras actividades, no digo que estén mal, pero dedicamos mucho tiempo a otras actividades y no separamos este tiempo importante para la lectura. Entonces también creo que pasa por ahí, ¿no, hermana Priscila? También una administración del tiempo. Sí, totalmente. Dice la palabra, ¿no? Aprovecha bien el tiempo. Entonces nosotros somos llamados a ser mayordomos y normalmente lo enfocamos en el dinero, ¿no? Porque es como que lo que más fácil nos distrae. Pero también es en el tiempo. Tenemos que ser buenos mayordomos con nuestro tiempo. Y de verdad, hermanos, a veces decimos, es que 15 minutos no me van a ayudar de mucho, pero nuevamente regreso, bajen esa aplicación porque en 15, o sea, ustedes dicen, nada más dispongo de 15 minutos, la aplicación tiene un cronómetro, o sea, si ustedes, le voy a poner aquí, seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un relojito, entonces ustedes ponen la alarma y dicen, nada más quiero leer tanto tiempo. Le ponen ahí 15 minutos, se distraen, apagan sus redes sociales y esto les va a sonar en 15 minutos para que no se les haga tarde para su otro compromiso y van a darse cuenta que esos 15 minutos al final representó 7 páginas. Y uno dice, ay, no, no es tan poquito, ¿no? O sea, realmente, y de 7 en 7 uno va a terminar el libro. Entonces, pónganse también metas alcanzables. A veces decimos, ay, es que este año me propongo leer 40 libros y al final no vamos a llegar y nos va a desanimar. Entonces, hay que ponernos metas reales, que sepamos que aunque nos suene poquito, pero que sepamos que las vamos a cumplir. Entonces, es decir, al año voy a leer 5 libros, 10 libros. Y entonces uno llega a la meta y ya se anima y para el próximo año dice, ahora van a ser 12 libros, ¿no? Y entonces eso nos anima a no sentirnos vencidos por nosotros mismos. Entonces, una meta real, alcanzable, nos va a animar y como dices, el tiempo. Puede sonar 15 minutos muy poquito, pero en verdad, hermanos, 15 minutos uno avanza muchísimo. Es bastante. Ajá, y uno se va habituando e incluso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ya me acostumbré a leer más de un libro a la vez. ¿Por qué? Porque de repente uno de los libros que estoy leyendo es de un tema, vamos a decirlo así, un poquito más, entre comillas, más pesado, que tiene términos filosóficos, que te hace pensar más. Pero puedo descansar de esa lectura con otro libro que sea un poco más ligero, ¿no? O sea, que no tenga tantos términos así complicados, ¿no? Que sea un poco más digerible. Entonces, eso te ayuda también a poder ir leyendo un poco más porque lees con un libro y con el otro puedes descansar de esa lectura. Quería mostrar, el hermano Nicolás Uribe habla del Crimen y Castigo, ¿no? De Fyodor Dostoyevsky, también una obra conocida, ¿no? Un clásico. Mi novia dice, ¿no? Yo le pongo las notitas, ella normalmente hace eso. Nicolás Uribe dice, yo he visto que a la Biblia le ponen palabra como índice, es útil. No llego a entender exactamente a qué se refiere. Sí, creo que bien, hay libros, bueno, no sé, lo relaciono con esto. He visto algunos libros donde te ponen al final un índice de los versículos que utiliza. De repente podría ser eso. Puede ser. Sí. Y es útil como para poder contrastar. El hermano Israel dice, exacto, a estos tipos de libros me refería a que solo habla de uno y de lo que podemos lograr con la ayuda de Dios.
está lejos del propósito de la palabra. Claro, ¿no? El centro está en el yo, ¿no? O sea, en que nosotros nos sintamos empoderados, ¿no? En nuestra propia fuerza y no realmente depender del Señor, ¿no? Muchos libros se encuentran así. Hay libros devocionales muy interesantes, ¿no? Como, bueno, en mi caso, me gusta, por ejemplo, los de Tozer, ¿no? A.W. Tozer. Realmente me han sido muy edificantes, ¿no? Y él te lleva la palabra, realmente tú lees y es muy cercano, realmente su forma de escribir es muy cercano a los salmos. Y no solamente eso, sino que repleta todas sus ideas de lo que la palabra del Señor enseña. Como usted comprenderá, yo tengo diferencias doctrinales con él, pero realmente es muy edificante, ¿no? Hay algunos autores así que he podido... No, y a mí me gusta mucho leer a Tozer, lo considero muy, ¿sabes cómo lo siento como muy tajante en que tenemos que portarnos bien, en que tenemos que ser santos y tenemos que estar siempre dependiendo de Dios? Tozer es muy tajante en que, hey, tú no estás en tus fuerzas, dependes de Dios para todo, y eso a mí me gusta mucho de él, sí, definitivamente. Sí. Y sí, estos libros del yo, descártenlos, porque eso, pues no, uno depende de Dios para todo, absolutamente todo. Entonces, tenemos que reposar en su soberanía. Y este libro de casi autoayuda o como de coaching cristiano que le llaman, como Daniel Aviv, por ejemplo, no, te aleja del evangelio totalmente. El hermano Israel hace otra pregunta interesante. Dice, me gustaría saber si hay alguna técnica para memorizar o retención de lectura como de textos bíblicos. Bueno, yo no conozco técnicas para memorizar, pero sí recomiendo que hagan una lectura. Esto se llama lectura comprensiva o lectura de comprensión, que esto ya te anima. Es una lectura que tenemos que hacer lenta, no así rápido, no sé, es algo lento para identificar personajes, lugares, el propósito del libro, qué te quiere decir el autor y demás, ¿no? Entonces, yo recomiendo para este tipo de ejercicios subrayar o hacer anotaciones en otra libreta si no quieren marcar ya sea su Biblia o los libros, hacer anotaciones y poner atención a lo que uno lee, porque cuando uno pone atención, no, lejos de decir me lo voy a memorizar, cuando uno pone atención y trabaja en entenderlo, si tú lo puedes explicar después, va a ser mucho más fácil que la segunda o tercera o cuarta lectura, el tiempo que sea necesario, ya lo retengas. Entonces, yo creo que leyendo mucho es como, yo me he aprendido los versículos porque los leo una y otra, o sea, no trabajo en, como que memorizar, sino que procuro comprender y ya que lo comprendo, trato de explicarlo, hago un ejercicio de explicármelo a mí y ya digo, ok, ya lo entendí. Porque cuando no hemos logrado explicar algo es porque todavía no lo entendemos, entonces hay que darle otra lectura y así va a ser más fácil ir reteniendo sobre todo textos bíblicos. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que a mí me ayuda un poco, digamos, en mi caso, a poder memorizar es no solamente el hecho de forzarme en el momento para poder aprenderlo, sino contarle a otra persona, ¿no? Cuando hablo en conversaciones con amigos, mi novia, y le voy mencionando algunos versículos, entonces eso me ayuda a refrescar, ¿no? Lo que he leído, los textos bíblicos. Y el hecho de encontrarlo en más de un lugar, ¿no? Justamente creo que es otro de los plus que tiene la lectura. Cuando lees otros libros cristianos y encuentras nuevamente ese pasaje en un libro y en otro, y lo escuchaste en una prédica, y lo escuchaste de un hermano, entonces eso te ayuda a memorizarlo. Ya naturalmente no tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no? Como de repente en primaria, cuando éramos pequeños, de sí o sí te hay que memorizar, y como que presionando, ¿no? Sino que yo pienso que además surge naturalmente por el propio deseo de querer aprender la palabra, por el concepto que tenemos de ella. Si creemos que es realmente la palabra de Dios inspirada, inerrante, autoritativa, y que es la autorrevelación del Señor, vamos a querer hacerlo, ¿no? Realmente. Sí. El hermano Nicolás ha aclarado su comentario y dice, palabras como si fuera un diccionario
como si fueran separadores. Creo que cuando viene un glosario, podría ser, de repente que se refiere a eso, ¿no? Yo creo, sí. Ajá, puede ser cuando viene un glosario, entonces tú encuentras palabras y al final tienen unas palabras. Por ejemplo, está leyendo el libro de la historia de la filosofía de Ropero, Alfonso Ropero, de Editorial CLIE. Y al final hay un glosario de las palabras clásicas que utilizan en filosofía, ¿no? Metafísica, epistemología, qué cosa significa. Y es muy útil, ¿no? Ayuda. Siempre eso. Y ahora, perdón hermana, y ahora es tan sencillo, porque antes, cuando no existía tanta tecnología, uno tenía que tener debía tener su diccionario al costado para buscar. Ahora con el celular pones, ¿no?, en Google y buscas, y no solo te sale la definición, te sale la etimología, te sale los usos, o sea, no hay excusas, creo, ahora. Sí. J. Ramírez dice: la manera cuantitativa se me hace una manera tan extraña de leer. Yo leo sin metas ni por minutos. De hecho, vivo cada lectura y aprovecho cualquier momento libre, sobre todo en momentos de espera o cuando viajo en autobús. Y si rayo los libros y mucho, una vieja manía de estudiante universitaria. Creo que su comentario iba más a las personas que dicen: no voy a poderlo, ¿no? O sea, animarle a que se tomen el tiempo y se den cuenta de que lo logran en menos tiempo, ¿no? El caso de esa persona, J. Ramírez, creo que es distinto porque, claro, o sea, ella tiene el gusto por la lectura. A mí también me pasa que yo voy caminando por la calle. A veces cuando tengo que ir al banco aprovecho en ir leyendo un libro. Y cuando regreso, así, ¿no? O en el carro, cuando podía ir en carro. Sí, totalmente. No sé si quería comentar. Sí. Sí, este ya es como para los que ya tenemos el hábito lector, ¿no? Que en cualquier momentito ya sacamos un libro y aprovechamos. Sí. Ahora, el hermano Nicolás dice: para encontrar fácil una palabra en la Biblia. Creo que se refiere a la concordancia, me parece, ¿no? Sí, creo que ya estoy viendo que creo que se refiere a la concordancia. Ok, el hermano Eric Martín G.A. dice: pregunta, la editorial cristiana HarperCollins anunció que ya no venderá los libros de Rabbi Zacarías. ¿Es correcto desechar los libros de Rabbi Zacarías? ¿Era necesario que Rabbi se arrepintiera en público para creer que se arrepintió? ¿Le darían el beneficio de la duda? Uy, cuántas preguntas, Martín. Bueno, el tema de Rabbi es delicado porque, bueno, a ver, vamos una por una. ¿Es correcto desechar los libros de Rabbi? Yo creo que no. Es cada quien, ¿no? Si tú sientes que son una piedra de tropiezo para ti, sí, hazlo. Pero yo mi consejo es que no, porque al final lo que Rabbi dijo es cierto, los libros de Rabbi fueron de gran edificación y sobre todo porque hay muchos que es en coautoría, ¿no? O sea, tiene otros hermanos como Vince Vital, o sea, yo creo que se puede sacar provecho, pero si te incomoda, pues sí, mejor deséchalos. El tema de que Rabbi se arrepintiera en público, creo que era importante. ¿Por qué? Porque es una figura pública y este rumor no fue reciente, o sea, hace 2 años salió el rumor y en su momento él dijo que no, que eran falsos y entonces uno pues confió en Rabbi y dijo, bueno, es falso. Y ahora que fallece sale a la luz nuevamente y resulta que no era falso. Tuvo que haberse arrepentido, digo, no sabemos porque no sabemos qué pasó en el último momento de Rabbi, ¿no? Uno no puede asegurar si se arrepintió o no porque pues no estuvimos en los pensamientos de Rabbi, eso ahorita solamente lo saben él y el Señor. Pero creo que sí era importante si él tuvo un arrepentimiento haberlo hecho público. Les voy a poner otro ejemplo. Aquellos que seguimos a un comediante que se llama John Crist, es un comediante cristiano. Y hace un año, poquito antes de la pandemia, salió a la luz un tema similar de que había estado acosando a algunas chicas y él no lo negó. Él no lo negó y inmediatamente sacaron un video diciendo, ¿saben qué? Es verdad, pido una disculpa pública, primeramente a Dios, a ustedes hermanos, y me voy a internar en una clínica de rehabilitación para problemas ¿cómo se llama? Con adicción al sexo. Y me voy a internar.
y se aisló, y entonces lo que hicimos nosotros fue orar por él, porque, pues bueno, cayó en pecado, pero lo está admitiendo, está buscando regresar al Señor, ¿no? Entonces, tuvo una terapia, además pasó el año, salió y vio, se encontró con el mensaje de los hermanos que pues estábamos orando por él, y creo que el hecho de decir, ¿saben qué? Pues sí, la regué, pero me arrepiento, y ahora busco de Dios nuevamente y voy a buscar una regeneración, ¿no? Volver al camino santo. Entonces, creo que era importante que Ravi lo hubiera, pues el problema con Ravi es que lo hizo por tantos años, engañó a tantas personas y él siguió insistiendo en que eran falsos. Todavía poquito antes de su muerte, esto fue hace 2 años que salieron nuevamente los rumores. Entonces, es donde uno como cristiano se siente dolido, y nos sirve de recordatorio que no tenemos que poner la mira en nuestros hermanos, en los hombres, sino en Dios, es Cristo en quien tenemos que poner la mira. Es un tema difícil, pero solamente de su arrepentimiento, pues lo saben ahorita Dios y él, ¿no? Entonces, por supuesto que le daría el beneficio de la duda. No sé tú qué opinas, hermano. Sí, el tema, como bien comenzaste aclarando, es delicado. Yo soy de la política que no sugiero prohibir libros. No me parece que estemos en, no sé, la época de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica prohibía ciertos libros y hacían sus listas, o no me parece, ¿no? Ujú. Boicotear editoriales y cosas por el estilo, no creo que sea correcto. Lo mejor es, o sea, si estamos dispuestos a leer incluso libros de incrédulos, o sea, normal. No, sinceramente, yo personalmente no lo recomendaría, lo de Ravi Zacarías. Teniendo otros apologetas, Claro. no lo recomendaría. Pero tampoco creo que sería correcto prohibirlos, ¿no? Como Ujú. que, porque si tú los lees no significa que te va, entre comillas, pegar su pecado, ¿no? O sea, eh, entonces ni lo promuevo ni lo prohíbo. Yo pienso que sí hubiera sido necesario que Ravi se arrepintiera en público, dado lo que había, ¿no? Dado todo el antecedente y la figura que era, ¿no? Entonces, en vez de negarlo, realmente admitirlo, ¿no? Como dice la palabra, el que cubre sus pecados, o sea, hay un contraste entre el que cubre y el que los confiesa y se aparta, ¿no? Le darían el beneficio de la duda, como dice la Priscila, no sabemos qué pasó en su último momento de vida, ¿no? En ese sentido. Ahora, aquí la hermana o el hermano J.E. Ramírez, la hermana, Jeremías. el hermano Jeremías, ok, dice, la manera más fácil de encontrar una palabra en la Biblia, yo uso el Google. Ajá, por a veces, hay palabras, justo comentaba el otro día con unos alumnitos, ¿no? Enalbardó su asno, enjugó y uno dice, pero, porque, sobre todo si estás acostumbrado a la Reina Valera del 60, que es un castellano ya, ¿no? Que no se utiliza por lo menos diariamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, como dice la hermana, usar el Google es una herramienta. Nicolás Uribe López dice, Fyodor Dostoyevsky fue cristiano y Crimen y Castigo es precisamente una obra con un mensaje cristiano muy bien manejado, tan así que muchos ni se dan cuenta. Yo había escuchado algunas citas de él en el libro Fe Razonable de William Lane Craig, cuando la clásica frase que se le atribuye, ¿no? Que, bueno, que aparece creo que es en Crimen y Castigo, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Es una forma de decir de que, o sea, dentro de todo, nosotros para poder hablar de moral necesitamos hablar de Dios, ¿no? De una como visión teísta. Ujú. Sí, ese libro es muy bueno, lo acabo de leer y dije, wow, la conciencia pecaminosa del hombre. Sí. El hermano Elvis dice, saludos mi amigo y hermano Diego Matalinares Araujo. Saludos hermano Elvis, bendiciones. Dice, saludos para mi novia Raquel Valverde que te sigue, es tu hincha. Saludos hermana Raquel. Mi novia dice, amén mi amor, la constancia en la lectura de la palabra de Dios hace que la interioricemos y ya se quede en nosotros. Claro, ¿no? Diga hermano. No digo, así es. Sí, o sea, creo que esto era en el aspecto de cómo memorizar, ¿no? Si uno pasa tiempo, naturalmente vas a ir memorizando también.
Darío Samuel Río Frío, saludos hermano. Concuerdo 100% Prisi. Juan Raúl Soto de la Sota. David pecó, se arrepintió y sus salmos aún siguen edificando. Sí, correcto, ¿no? Se arrepintió. Incluso iríamos más allá, por ejemplo, los escritos de Salomón. Muchos teólogos opinan que Salomón al final parece que no se arrepintió y sin embargo tenemos sus escritos y los leemos y los consideramos canónicos. Sí. Tema debatible. Juan Raúl Soto de la Sota dice, Dios lo bendiga, saludos de Tana, Perú. Saludos, hermanos, compatriotas. Estamos con las preguntas controversiales. Dice, para algunos, así como el rey Salomón pasó por inmoralidad sexual, ¿podría ser igual con Rabbi? Pues no estoy segura porque el tema con Rabbi es que por los testimonios es algo que hacía tan frecuentemente, ¿no? Y no sé, como que yo noto que, por ejemplo, Salomón pasó por inmoralidad, pero él como que se apartó y se fue hacia la inmoralidad sexual, ¿no? Y luego como que regresa, pero no sé, no sabría responderlo con certeza. Yo creo que el caso de Rabbi sobrepasa lo de Salomón, porque mientras él seguía negándolo y mientras seguía predicando la palabra y hablaba con tanta naturalidad de Dios que uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿llevaba una doble vida o qué estaba pasando ahí, no? Sí, como dice, es complicado, ¿no? Pero debe, yo creo, como dice la palabra, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Es muy fácil juzgarlo, pero nosotros estamos en un riesgo similar, ¿no? Las palabras de Hebreos, que habla contra de la apostasía, entonces siempre examinarnos, ¿no? Si estamos en la fe realmente. El hermano Jeremías, dígame, hermana. No, que ese versículo que mencionas hay que atesorarlo, porque cuidar, o sea, no confiarte a que, bueno, esto es pecado muerto para mí y ahí dormirte, no sabes, ¿no? Hay que estar siempre alerta. Sí. El hermano Jeremías dice, esa frase está en los hermanos Karamov, creo que es Karamazov, ¿no? Karamazov. Ya, de hecho lo dice Iván Karamazov. Ajá, sí, era una frase de ese libro. Gracias, hermano Jeremías. La hermana Miriam Noemí dice, linda charla, chicos. Saludos, hermana. Gracias. Dios las bendiga. El hermano Nicolás Uribe López dice, si Dios no existe, todo está permitido. Esa es la base del argumento moral. Ajá, correcto, lo que estábamos comentando. ¡Qué sorpresa! Mire quién nos está siguiendo. Santiago Alarcón, hermano, ¿qué tal? A los tiempos. Gracias por conectarse. Y sí, como dice el hermano Santiago, es un tema complicado, ¿no? Sí, nos dejó a todos como... Nos duele. Mi novia dice, solo Dios conoce los corazones. Ajá. La hermana Ernestina García dice, saludos Pris, me encanta leer y trabajo en una escuela donde desde preescolar les enseñamos que leer es un deleite y si es en la palabra de Dios es una delicia. Serán como árboles plantados a la orilla del río que en su tiempo darán fruto, ¿no? El Salmo 1. Sí. Saludos, hermana. Saludos, hermana Ernestina. Sí, bueno, realmente ha sido un tiempo. El hermano Jorge Carrillo dice, para Santiago Alarcón nada es complicado. Sí. El hermano, saludos, hermano Jorge. Con el hermano Jorge Carrillo vamos a tener también una charla la próxima semana y vamos a estar hablando sobre cuál es la Biblia inspirada. Así Carrillo que es un genio. El próximo viernes está publicada en la página. Pueden sintonizar, el viernes en la noche va a ser. Santiago Alarcón dice, Jorge Carrillo es porque aprendí de ti. Bueno, de verdad agradecerle mucho su tiempo, hermana Priscila, por este espacio que hemos podido compartir con los hermanos. Gracias también porque nos anima constantemente en su página
a perseverar en la lectura, siempre recomienda buenos libros y eso es genial, ¿no? Eso es de ánimo para nosotros y también de retarnos, ¿no? Y desafiarnos a cada vez mejorar. Y sobre todo, no solamente que quede en conocimiento, ¿no? Sino que realmente lo llevemos a la práctica. No sé si quisiera agregar algo más, hermanita. No, gracias, hermanito, pues ha sido un placer para mí y pues nada, aquí sirviendo, ¿no? Porque para mí yo estoy muy agradecida con Dios porque la lectura es algo que a mí me ha gustado desde chiquitita, entonces que me permita servirle de esta manera es para mí así como que un deleite, entonces pues digo, eh, animarles, ¿no? De que primero la Biblia, porque nuevamente no van a poder discernir lo que están leyendo si no estamos firmes en la palabra. Necesitamos estar firmes en la escritura para poder detectar si estamos leyendo algo incorrecto o no. Animarles a que, aunque sea 15 minutos, lo hagan, rétense ustedes mismos, si ya son lectores habituales, también retarse leyendo posturas distintas para aplicar una lectura crítica, ¿no? Donde tú te exijas a poder dar un posible contraargumento a lo que estás leyendo. También es bueno leer desde la fuente, ¿no? De si estás leyendo algo gnóstico, si estás leyendo algo ateo, si estás leyendo algo, les pongo un ejemplo rápido. Hace tiempo leí un libro de Sam Harris, que es uno de estos 4 jinetes, ¿no? Nuevos ateos. Y yo esperaba encontrar un libro como muy, no sé, como muy académico, porque pues es un ateo militante famosísimo, ¿no? Y cuando lo empecé a leer, que es el de Carta a una Nación Cristiana, encontré a un hombre quebrantado, es un hombre que se lee con mucho dolor y no está con Dios por el tema del mal, ¿no? Y del sufrimiento, que no concibe un Dios en un mundo con tanto dolor. Entonces, yo lo leí y sentí ese quebranto y entonces uno piensa, ay, Dios mío, pues a orar por él, ¿no? Porque demuéstrale que cómo podemos llevarle el evangelio a esa persona, ¿no? Que abra los ojos y a tu palabra. Entonces es bueno leerlos porque también debemos de recordar que detrás de todas estas personas que están en contra del cristianismo, en contra de Dios, hay una persona, no solamente argumentos. Hay que recordar que hay una persona y es nuestro trabajo, la gran comisión, ¿no? Llevar la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo una fe, un conocimiento cimentado en la palabra, no solamente en libros de apologética, porque ahora se está haciendo mucha apologética sin Biblia y uno dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Pues no está llegando a ningún lado esa apologética porque no hay Biblia, necesitamos leerla. Y cuando encontremos pasajes difíciles o que nos sean choqueantes porque decimos, ay, que estoy leyendo, cómo que descuartizó y la dejó, no, o sea, cómo que se comieron a sus hijos, ¿qué está pasando? No se desanimen, hay libros que pueden apoyar, en los que se pueden apoyar para entender el contexto de estos pasajes bíblicos. Podemos leer a lo mejor algún comentario de algunos hermanos que son eruditos en el tema, podemos estudiar griego o hebreo, que es para entender el contexto real de una palabra. No sé, hay muchas herramientas que podemos sacar provecho y yo los animo a que las busquen. Y entonces, pues nada, ese es mi consejo y agradecerles por el tiempo y el espacio. Totalmente de acuerdo, hermanas. Realmente es así. Justo retomando uno de los puntos que mencionó, ¿no? El hecho de poder leer otras posturas. Justo hace poco comencé a leer un libro de Judith Butler, que es El género en disputa, porque quería entender un poco más, ¿no? El concepto que tienen las feministas y todo. Y como usted dice, ¿no? Ayuda también a poder entender la perspectiva de ellos. Y justo en esa línea de pensamiento nos ha llegado una pregunta más, de repente podemos abordarla, el hermano Eric Martín G.A. dice... Pregunta, ¿qué libro no cristiano recomiendan que les haya gustado muchísimo? Aparte el Principito, dice, ¿no? Con una carita. Siempre estoy hablando ¿Qué libro del no cristiano recomendaría que le haya gustado mucho, estimada Amanda? Pues hay muchos, por ejemplo, bueno, pero se refiere a que tampoco tenga un contexto cristiano. Podría ser, hay uno muy bueno que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
es un judío sobreviviente al Holocausto y es un libro muy denso que, o sea, uno encuentra la providencia de Dios ahí. Igual no habla de Dios porque pues es judío, pero está, digo, nosotros lo referimos a lo mejor con Cristo, nos viene a la mente, él tal vez, ¿no? Ujú. Pero es un libro que yo recomiendo, está muy, o sea, al final uno ve la misericordia de Dios, ¿no? El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl, se llama. Ujú. Bueno, en mi caso, yo creo que depende, ¿no? Como mis áreas de interés son más de historia, de filosofía, entonces podría ser algunos libros de filósofos que pueden ser cristianos, pero no necesariamente escribieron un libro sobre el cristianismo, ¿no? O sea, Claro. desde Agustín, Tomás, incluso algunos como Leibniz, ¿no? Hay varios filósofos o escritos de historia, ¿no? A mí me gusta mucho también leer sobre historia. Pero bueno, también como usted había dicho de un inicio, ¿no? Depende qué esté buscando. Si está buscando una novela, un libro de ciencia ficción, pero la cosa es leer, ¿no? Comenzar. Sin descuidar, como bien ya ha mencionado la hermana Pris, la lectura y el estudio, principalmente la palabra de Dios, ¿no? Sí. Ok, entonces, muchas gracias, hermana Priscila, nuevamente. Muchas gracias a todos los que han estado ahí conectados, comentando. Esperamos que les haya sido de edificación y que nos motivemos, ¿no? A poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual a través del estudio de la lectura y de buenos libros cristianos. Como usted ha recomendado, incluso otros libros que nos den más amplitud. Listo. Nos vemos entonces. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias.